Buenas tardes, Víctor. Sí, buenas tardes. Ya muchas veces habíamos querido traerlo, invitarlo a este programa de este espacio dedicado a sociedad y cultura. Sobre todo el libro que tenemos entre manos, que es titulado El niño en el cuento boliviano, una antología de recopilación, ha hecho que nos mueva esta curiosidad por traerlo al autor de esta obra para decirnos qué te inspiró a hacer esta recopilación de cuentos. Dos factores fundamentales. La primera, que quise hacer, tuve la inquietud de elaborar un libro que compendiara la obra de 35 escritores bolivianos. De 35 escritores más destacados de la literatura del siglo XX. Y por otra parte, el afán de querer rescatar a ese niño escondido que llevamos todos los hombres adultos, todas las personas adultas. Digo en el prólogo que nosotros, los adultos, no somos otra cosa más que aquello que fuimos de niños. El niño es una especie de sombra que nos persigue, el niño vive dentro de nosotros, desde la cuna hasta la tumba, y a veces tenemos la tendencia a olvidarlo. Y sin embargo el niño nos grita desde adentro, nos grita desde el subconsciente, porque quiere tener voz, quiere reír, quiere llorar, porque tiene un puñado de sentimientos y otro puñado de pensamientos de la memoria. Es el espejo de la conciencia. Justamente. Qué hermoso todo lo que acabas de decir, y ojalá que ninguno de nosotros dejemos de ser niños, porque es la etapa más adorable de la vida de un ser humano. Pero como de ser humano estamos hablando, hay mucha violación de los derechos humanos del niño. ¿Qué pasa en Bolivia, concretamente, con este sector de lo que se ha dado en llamar niños de la calle? Los niños en los países del llamado tercer mundo sufren diversos tipos de atropellos. Creo que el respeto a los derechos del niño es uno de los derechos menos respetados. Sabemos muy bien que el atropello a esa cosa elemental y fundamental del ser humano que se manifiesta a través de las contiendas bélicas, que se da a través de los éxodos, a través de las persecuciones, a través de la tortura, a través del hambre y la miseria, que también se manifiesta a la vez en formas de expresiones discriminatorias, ya sea raciales, ya sea de clase, afecta evidentemente a un sector importante de esa niñez. La niñez no suele tener carta de presentación, es el sector más marginado de nuestra sociedad. En ese contexto, fundamentalmente, varios de los cuentos que recoge esta antología giran en torno a ese tema de ese niño abandonado, de ese niño que vive en la periferia de la sociedad. Ahí están los niños andarigos de la limosna, los niños lustrabotas, los canillitas, los vendedores ambulantes, las niñas prostitutas. Creo que esto demuestra un poco ese contexto social que no siempre suele respetar los derechos de los niños. Esto es muy importante de conocerlo, sobre todo a través de los autores de cada uno de los cuentos. Pero, en tu opinión, ¿qué pasa con este 60 o 70% aproximadamente que tiene el pueblo boliviano de lo que se ha dado en llamar marginados, excluidos del sistema, y que contradictoriamente al mismo tiempo son dueños de una herencia muy grande en idioma, en cultura, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios como son los incas, los aymaras? ¿Tú crees que con esta clase de obras, con este libro, aportamos un poco a recuperar esta memoria histórica que ha sido aplastada durante más de 500 años? Justamente creo que el fenómeno de gran parte del marginamiento en países como el boliviano, que se da sobre todo en los sectores rurales, se debe a sus 500 años de opresión que han soportado las culturas precolombinas, esas culturas originarias. Por eso se dice muy bien que en Bolivia, con toda su característica secreta y mágica, conserva una gran riqueza cultural que no siempre se ha rescatado, sí, porque corresponden a culturas marginales. De modo que hay que recordar que las culturas precolombinas han quedado en un silencio, no han podido escribir su propia literatura. De ahí que se dice que la literatura boliviana sigue teniendo un carácter oral.
Se transmiten los conocimientos que han quedado de un modo latente, subterráneamente escondidos, y que se la transmiten de generación tras generación, de boca en boca. ¿Ha sido quizá un poco trabajoso para ti la investigación o la recopilación de estas obras, o es que en Bolivia realmente se hace una cultura, una escuela de escribir todas las vivencias de este sector que mal llamado marginal, porque somos dueños de una gran civilización como fue la del Tahuantinsuyo? Habría que partir del criterio de que la literatura boliviana es una de las literaturas más rezagadas en el contexto de la literatura latinoamericana y mundial. Evidentemente hemos tenido estrellas dentro del campo de la literatura, pero que no han logrado brillar en la constelación de la literatura universal. Es un fenómeno con el que se atropella constantemente el escritor en Bolivia. Pero esto corresponde sobre todo, creo, a las infraestructuras y a las superestructuras de una sociedad que no siempre supo estimular el avance de la cultura y el desarrollo de la literatura. De modo que hacer literatura en Bolivia es un fenómeno por demás complicado, no solo por razones económicas, sino por muchas otras razones como esas que tú señalabas, el aspecto de esa discriminación cultural que se tuvo durante tantos siglos, porque de pronto entre los aymarás o entre los quechuas hay escondido un Cortázar, de repente un Vargas Llosa, de repente un García Márquez, de repente un Pablo Neruda, de repente una Gabriela Mistral. Ahora son voces anónimas. Y los pocos escritores que habemos no somos otra cosa que moduladores de esas voces anónimas. Queremos darles una voz a los sin voz. Sin embargo, en muchos de estos cuentos, cuando se está hablando sobre la realidad viva de Bolivia, sobre las costumbres, incluso sobre la forma de hablar, cuando alguno de los cuentistas acá dicen que el Taitacha nos hizo esto o aquello, ¿tú crees que están haciendo una nueva literatura en nuestra América Latina con aporte, por supuesto, de la cultura boliviana? Sí, la literatura como el lenguaje mismo está en una constante evolución, es decir, nada es estático, nada es metafísico. Creo que todo tiene un proceso dialéctico, y la literatura también. Por supuesto que estas nuevas corrientes, que provienen sobre todo de las culturas originarias, están aportando muchísimo al desarrollo de la literatura en el contexto de América Latina en general. El caso boliviano es un típico ejemplo. Hay muchos de los cuentos que tienen interferencias, por ejemplo, lingüísticas, de palabras, de préstamos, de voces que provienen del quechua o el aymara. Hay escritores que usan de manera muy natural esos vocablos que pueden ser evidentemente desconocidos para el resto de los lectores latinoamericanos o europeos, pero que sin embargo, claro, es nuestra función la de tratar de explicar estas voces originarias y vertirlas inmediatamente al castellano para que sea más entendible. Este aporte de antología de estos cuentos del niño boliviano ha llegado a tu país. ¿Tú sabes qué recepción ha tenido esto en la población, en las élites intelectuales, en fin, en el pueblo boliviano? La acogida, desde luego, digamos, es fabulosa porque se trata de una de las primeras antologías bolivianas que se elaboran en Europa. Y esto siempre es bienvenido no solo por los autores implicados en la antología, sino además por la propia población, que necesita que su literatura sea conocida fuera de sus fronteras. No hay que olvidar que la literatura boliviana, decía, está enclaustrada. Víctor Montoya, este joven escritor, ya tiene algo más de 9 obras. En tu caso ya es viejo en el campo de la literatura. ¿Tú crees que con esta serie de aportes también llamas la atención de quienes están acá, especialmente bolivianos? Yo creo que nunca uno deja de ser lo que siempre ha sido. Es muy difícil perder las raíces de uno mismo. Creo que a veces un chileno se siente más chileno estando fuera de Chile. Lo propio ocurre con los peruanos o con los argentinos. Los bolivianos tenemos lo propio. Nosotros no olvidamos que estamos hechos evidentemente de barro nacional. Crecemos y nos hacemos a partir de eso. Hace rato el problema del derecho no solo a la nacionalidad, sino el derecho a tener una lengua, al derecho a poder corresponder a una raza, no importa cuál sea ella. Estos derechos son fundamentales también cuando se hablan de los derechos humanos. Los derechos humanos no solo son cuestiones de tener un hogar y alimento,